Hoy arrancamos una serie enfocada específicamente en el despertar del creyente. Y hoy esta serie se titula Despiértame hoy. Despiértame hoy. Y quizá muy cerca de este tiempo de la semana de la pasión de Jesucristo, que en 8 días por ahí arranca esta semana tan crucial que muchos celebramos año con año. Pero déjame recordarte algunas cosas en ese sentido antes de entrar en ese pasaje. Y es que estos días traen a la memoria el sacrificio tan maravilloso que Jesús hizo, y no lo podemos olvidar. No lo podemos pasar de largo. No podemos pensar que la semana de la pasión de Jesucristo, la semana que se ha marcado como una semana santa en el calendario mexicano y en muchos otros calendarios del mundo, pueda pasar solo como una temporada vacacional. Déjame decirte algo: para el Señor no fueron vacaciones. Para Jesucristo no fueron vacaciones. Para Jesucristo fue el peor padecimiento que cualquier ser humano haya podido experimentar. Y Jesucristo lo hizo por ti. Por eso no podemos dejar pasar de largo lo que sucede en estos días, ni lo que venimos anticipando ni celebrando. Porque si hablamos en este tiempo de un despertar, es precisamente por el sacrificio de Jesús en la cruz. Hoy no tuviéramos capacidad de poder hablar de un despertar en el Espíritu de Dios, porque si no hubiera sido la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Espíritu no hubiera venido sobre nosotros. Fue a través de ese sacrificio que se abrió la brecha entre Dios y los hombres. Fue a través de ese sacrificio de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, que entonces llegó el momento donde el Señor Jesucristo mismo dice: es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Si hoy tenemos en la expectativa, en la visión, en el objetivo de buscar y de recibir de parte de Dios algo más grande, que es su presencia, que es su Espíritu obrando en nosotros, es precisamente por lo que celebramos en estos días. Y no lo podemos pasar de largo. Yo te invito a que en los siguientes días empieces a leer por ahí el libro de Juan, particularmente los versículos 18 y 19, que enfocan específicamente en la pasión de Jesucristo, hablando justamente de la glorificación de Jesús. Y yo creo que eso te va a dar, sin duda, te va a marcar mucho el punto para que tú puedas encauzar tu vida y tu corazón en esa realidad, y nunca lo olvidemos. Si hay algo que está sucediendo en este tiempo, es que están tratando la sociedad en la que estamos y muchas de las ideologías que se levantan, el tratar de borrar ese pensamiento poco a poco. Lo están tratando de excluir de nuestra mente. Lo han querido confinar a un pequeño marco filosófico, religioso, donde dicen: está bien, tú puedes creer en eso, créelo, pero déjalo ahí, no lo saques de ahí. Si hoy escuchamos de leyes que se levantan para tratar de impedir que haya conversiones, es porque el diablo tiene miedo y usa a quien se deja para tratar de restringir. Pero ay, qué iluso. Han pasado generaciones y jamás ha podido contener la palabra poderosa de Jesucristo. No lo va a hacer ahora. No dijo amén, pero así es. Si se cree que por siglos lo ha intentado y no lo ha podido lograr, ¿usted cree que lo va a lograr ahora? No lo va a lograr. Porque aunque la maldad se multiplica, la gracia sobreabundará. Y la palabra de Dios es gracia sobre gracia. Vamos, denle un aplauso a Jesucristo, al Rey de Reyes. Por eso celébrelo, por eso téngalo presente. Si hoy iniciamos esta temática sobre despiértame hoy, es precisamente por el hecho de que necesitamos aprovechar, no solo honrar el sacrificio de Jesús, pero aprovechar las ligaduras que se rompieron, las cadenas que se quebraron a través de ese sacrificio. Porque con el sacrificio de Jesús en la cruz, toda cadena, toda atadura de maldición generacional se rompió. Si usted venía arrastrando una situación de generación, que se divorció uno y que se divorció el otro, y que se involucró y que viven las adicciones, y que esto pasa, eso se rompió en la cruz del Calvario y no procede.
Por eso lo celebramos, por eso lo ponemos como la base fundamental de lo que predicamos, porque de eso se trata. Por eso venimos a los pies del Señor y celebramos su grandeza. Y no queremos olvidarlo jamás. Eso es lo que celebramos, pero no solo por una temporada. Nosotros como creyentes lo celebramos todos los días, cada instante, cada momento, en cada situación. Celebramos que Él vive y que vive para siempre. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Qué emocionante es hablar de Jesucristo, amén. Ya de que me arranco hablando de Jesucristo, ni quien me pare, pero sí me voy a controlar por el tiempo. Pero hoy quiero hablarles particularmente, y en este primer servicio nuestro pastor nos dio una introducción sobre este tema. Y voy a referirme precisamente a Ezequiel capítulo 37, hablando de los huesos secos. ¿Hay algún entrelace? Hay un entrelace entre la profecía hacia el pueblo en el momento, en el margen de tiempo en que esta profecía se estaba dando, y lo que el Señor anticipa desde el tiempo desde el tiempo particular de Ezequiel, el tiempo particular de Ezequiel, a los cumplimientos específicos en la necesidad del pueblo de poder vivir una nueva experiencia y ser restaurados en el propósito divino de Dios. Y hay una analogía particular que se traslada hacia la experiencia del Nuevo Testamento, y que es precisamente el sacrificio de Jesús en la cruz que restaura nuestras vidas. Ahora, quiero arrancar particularmente diciéndoles que el nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Entre otros significados también es Dios prevalece. Nuevo despertar de la gente, la resurrección de los muertos es parte y que viene y está inmersa en el significado de Ezequiel. Ahora, en este sentido, la intención del profeta, la intención de Dios a través del profeta, era primariamente establecer una relación entre el autor de todas las cosas y cada uno de aquellos que pertenecía al pueblo adquirido por Dios, y extraer esas profecías particulares que pudieran traer esperanza y restauración al corazón del pueblo. Si hay algo que el Señor intenta hacer en este tiempo, a través del estudio y del reconocimiento de las profecías hechas desde el Antiguo Testamento hasta el presente, en el cumplimiento del Nuevo Testamento, es que no olvidemos que estamos en un momento, en una condición particular de ser restaurados. El despertar en el Señor, el pedir un avivamiento, el querer que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, implica que pueda haber una restauración en el ser humano del ambiente o de la naturaleza pecaminosa a una naturaleza de Dios. Y Dios lo puede hacer en este tiempo. Si bien nuestra carne es perecedera y tiene su tiempo, nuestro espíritu se restaura en sí mismo, en la palabra, en la presencia, en la gracia, en la bondad de Dios. Y eso nos permite caminar con un estado de conciencia diferente al que quizá el medio ambiente en el que nos movemos ha tratado de instaurar en nosotros. Por eso la intención de Ezequiel en este tiempo, que a través de este libro primariamente se pueda constituir que el autor y principal creador de las profecías y cumplidor de las profecías, sin duda era Dios, y era el que iba a marcar todas las cosas. Por eso cuando vamos a Ezequiel capítulo 37 nos encontramos esta letra que dice: el Señor puso su mano sobre mí y fue llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, dijo Ezequiel, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo:
Y si eres de los que marcan, márcale por ahí. Dice: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles. Un sentido de autoridad. Dios nos restaura no solo hacia una naturaleza divina y dejar la naturaleza de pecado atrás, pero además el principio de restauración tiene que ver con la voz de autoridad que Él ha puesto sobre nuestra vida, para declarar, para proclamar y creer que lo que nosotros anhelamos y deseamos en el Espíritu de Dios es una realidad de nosotros. Si hoy tú declaras en Jesucristo y pides al Señor que haya avivamiento en tu vida en la autoridad a través de su Espíritu, es que estamos conscientes y seguros de que Él lo va a hacer y lo está haciendo. Eso es lo que la intención de Ezequiel tenía. Y luego sigue hablando el pasaje, anuncia el mensaje profético, y más adelante dice: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Eso es avivamiento. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Sigue Ezequiel hablando y dice: así que yo anunciaré el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Verso 9. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético. Di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como me lo ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Hay una profecía importante. En las siguientes semanas vamos a abordar cada uno de estos objetivos en particular. Hoy quiero hablarte del valle al que se refiere. Pero la intención de tener conocimiento del valle es saber que es justamente en ese proceso del valle que a veces nosotros vamos perdiendo el aliento y la capacidad de reconocer la grandeza de Dios. Reconociendo un poco las regiones, en el tiempo de Israel nos encontramos diferentes opciones. Quizá la escritura no marca un valle particular, pero conociendo un poquito la región, en el tiempo de los judíos y en el tiempo del exilio en Babilonia, existían tres valles particulares. Uno de ellos era el valle de Elá. Y Elá es más conocido como el lugar descrito en la Biblia de donde los israelitas estaban acampados cuando David se enfrentó a Goliat, y estaba cerca de Azeca y de Soco. Existe otro de los valles también en la región, que es el valle de Arabá. Es un valle situado en Asia Occidental, en la región del Medio Oriente. Discurre durante 166 kilómetros entre la costa meridional del Mar Muerto y el Golfo de Eilat Aqaba en el Mar Rojo. En la Biblia es mencionado numerosas veces, entre otros lugares, el lugar de paso de los hebreos en su éxodo a Egipto. Por ahí pasaron los israelitas. Ellos conocían muy bien esos valles. Por eso algunos de los teólogos particularmente hacen referencia a estos valles, porque tenían un significado importante para el pueblo de Israel. Cuando Ezequiel trajo la profecía, él hacía remembranza sobre lugares donde el mismo pueblo había tenido experiencias. Y eso traía a su conciencia qué tipo de experiencias y qué tipo de intervención de Dios hubo en esos momentos. También hablaba del valle de Sorek. Se habla del valle de Sorek. Es el nombre de un arroyo y un valle mencionado en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 4 del Tanaj de la Biblia hebrea.
Es probablemente un punto entre la frontera entre los antiguos filisteos y la tribu de Dan de los israelitas. Era un lugar donde Dalila vivía y Sansón la conoció por primera vez. Era también el lugar donde ella lo tentó para que le revelase el secreto de su fuerza y donde los filisteos lo capturaran. Cada uno de estos valles representaba una lucha en particular. Y cuando el profeta Ezequiel venía con la profecía delante del pueblo, era traerles memorias, insisto, de aquellas luchas que en el camino del tiempo, en el curso del tiempo, habían sostenido en una forma y que habían marcado el corazón del pueblo. En ese tiempo particularmente ellos vivían en el exilio en Babilonia. Y si algo necesitaban recordar en esos tiempos, era que no importaba la situación en la que ellos estuvieron, el Señor siempre intervino en una forma sobrenatural. Si hay algo que nosotros tenemos que tener presente en este tiempo, es que no importa las circunstancias, los momentos, las situaciones que como hijos de Dios hemos vivido, Dios sigue teniendo un propósito específico para nosotros. Y Él trae a la memoria que no importa los valles que hemos surcado, las situaciones en las que hemos encontrado, Él siempre ha intervenido y seguirá interviniendo. Y que no importa el grado de dificultad o la situación tan fuera de tus manos, que sé, Él es más grande que todas las cosas, y tenemos que mantenerlo en la memoria para saber que Él es capaz de restaurar lo que sea necesario y dar testimonio de su gloria. Aleluya. El pueblo no podía dar un paso hacia adelante para poder recordar y traer a su mente o a su corazón el deseo de ser restaurados, y menos en una situación de exilio. Por eso Dios levantó a Ezequiel, porque lo que Dios quería a través del profeta es que el pueblo no se clavara en el exilio. Primero, que no pensaran que el exilio era eterno. Segundo, que no pensaran que el exilio iba a limitar a Dios de cumplir su promesa. Tercero, que no se pusieran tan cómodos en el exilio que pensaran que eso es todo lo que había. No. Por eso Dios levantó a Ezequiel y trajo esta palabra para decirle al pueblo: no te pongas cómodo, no pienses que eso es todo lo que hay. No imagines que eso va a controlar y a detener el brazo poderoso de Dios. Y si hay algo que nosotros tenemos que recordar en este tiempo, es justo eso. Algunos quizás sin saberlo vivimos exiliados de la voluntad y del propósito de Dios. Y Dios te está diciendo: no creas que eso me va a detener. No te imagines siquiera que eso es más grande que yo. Algunos nos hemos acomodado y hemos pensado que vivir solamente en las periferias de nuestra experiencia con Dios es suficiente. Y Dios dice: no, yo no estoy conforme con las periferias, y voy a hacer lo que sea necesario para traerte a la restauración completa. Buscar el avivamiento, despertar hoy, es entender que no importa el valle, sea cual sea la región o la situación en la que tú estás, Dios puede todas las cosas. Y su deseo sigue siendo y seguirá siendo hasta el último día de tu respirar o hasta su venida, el poder levantarte y restaurarte para su gloria. Por eso la profecía inicia desde Ezequiel, para que pudiéramos trasladarla en una analogía tan real con lo que Dios hizo en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Una restauración que no tendría límites. Lo único que puede limitar la restauración de Dios en tu vida eres tú mismo, al alejarte de Dios y de sus promesas. Quizá podemos reconocer en medio de todo que ha habido dificultades, pero los paisajes no solo los valles no solo representaban esos momentos turbios de la vida. Algunos de estos valles representaban también paisajes bastante floridos, de verdes pastizales, de vista impresionante.
Si Dios apunta particularmente a la concepción del valle en la vida, era para que recordemos que aún en medio de las necesidades particulares, y el pueblo de Dios recordara que en medio de esos lugares, quizá donde hubo situaciones y hubo conflictos y dificultades y desafíos, además se podía ver en el paisaje los floridos pastizales y lo verde que podían traer esperanza. Yo le platicaba a usted hace algunos, quizás semanas, meses atrás, de una experiencia que tuve subiendo en bicicleta hasta los glaciares en el estado de Montana. Estos glaciares están justamente en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y hay un camino particularmente que se llama el Camino del Sol, o el Camino hacia el Sol, que en determinado momento del año usted puede subir, pero solamente a pie o en bicicleta. Ahora, hay bicicletas de todo tipo. Hay bicicletas que son eléctricas y solo le tiene que dar, y se ahorra el esfuerzo y el trabajo de 27 kilómetros ascendientes. Obviamente yo no escogí esa, ni me escogieron esa. A mí me escogieron la mecánica. Y aunque yo trato de hacer un poco de ejercicio, y jamás había subido 27 kilómetros. Mi hermano, eso es terrible, pero se lo recomiendo. De verdad, se lo recomiendo. Al principio yo iba con todo el fuego, ¿no? Bien bonito, 5 grados de temperatura, hasta eso favorecía, porque con todo el ejercicio iba yo con varias capas y terminé con la pura playera, porque eso fue extenuante. Pero yo recuerdo que en medio del dolor hubo un momento, quizá después de los primeros 15, 16 kilómetros, donde yo empecé a sentir todo el rigor de ir subiendo. Pero en cada parada, porque tengo que confesar que me paré varias veces. Pero en cada parada, si había algo que a mí me motivaba y me inspiraba, era ver el valle. Había un valle que se veía desde la cumbre o desde el punto donde íbamos ascendiendo, y era un valle bellísimo. Si usted va por ahí a mis historias, no mis historias, pero a mis publicaciones en Facebook o en Instagram, se va a encontrar esas fotografías. Era un valle preciosísimo, que yo decía: Señor, si esto se ve desde aquí, ¿qué no se verá desde allá? Descansaba unos minutos y me volví a subir, y le daba otros, no, ya no digo que ya ni siquiera 1 kilómetro, me iba como que de 200 metros en 200 metros, porque cada vez se hacía más difícil. Es más, hubo un momento donde yo iba ascendiendo, donde dije: ya no puedo. Yo creo que al kilómetro 20, 21 más o menos, y yo me bajaba de la bicicleta y los glaciares estaban así, y yo me iba a acostar arriba de uno que era puro hielo, para que los músculos se fortalecieran otra vez. Y luego me volví a subir, iba caminando, y luego me dio sed. Sí da sed, aunque sea frío y aunque sea todo eso. Y algunos de nuestros compañeros traían unos vasos con filtro. Entonces, del agua que se derretía de los glaciares, íbamos recogiendo, y el agua se filtraba y no la podíamos tomar, pero estaba riquísima. Y eso me fortalecía, y me subí otra vez a la bicicleta y le seguía dando, hasta que llegué a la cumbre. Yo creo que me pasó como 1 hora para recuperarme, porque llegué a penitas. Y en algún punto me tuve que bajar de la bicicleta por lo menos 1 kilómetro o 1,5 kilómetros para caminar. Dije: tengo que usar otro set de músculos que no sean los mismos para poder llegar. Y no, tengo que confesarle, en algún punto sentía como que me acalambraba. Pero después que vi a otros que sí se acalambraron, dije: no, mejor más vale que yo le siga. Y se me quitaron las ganas de acalambrar. Hasta que llegué a la cumbre. Esa cumbre Dios me acompañó, Él estuvo ahí, estuvimos juntos ahí, lo compartimos. Y esa cumbre era preciosísima.
la nieve sobre la cumbre, empezó a salir la fauna, algunos de las cabras monteses con sus cuernos así, de película. De película. Y yo llegué ahí, me tiré así en la nieve, le dije: Señor, gracias porque llegué. Yo era el más grande, de más edad, no de tamaño, pero sí de edad. Pero yo llegué. Y los que tenían menos edad, algunos se fueron quedando en el camino. Y yo le dije: no ando tan mal. Pero cada oportunidad en el proceso de llegar, en lo difícil, en lo arduo del proceso de poder llegar a la cumbre, lo que me alentó en medio de ello fueron los paisajes, fue el agua que pude beber, que fue gratificante, que fue regeneradora, fue restauradora, fue el poder a fin de cuentas llegar hasta la punta, hasta el objetivo que teníamos trazado y ver desde la cumbre todo lo que recorrí, y le di gracias a Dios que llegué, y todo lo que mis ojos pudieron contemplar hacia adelante, porque no importa el valle en el que estemos, no importa a veces la dificultad para poder llegar a la cumbre del mismo, siempre en el proceso Dios mostrará algo de lo que Él mismo ha creado en los valles para poder traer ánimo a nuestro corazón y no detener nuestra marcha hasta llegar a la cumbre. Yo lo aprendí en forma práctica, y quizá muchos estamos en ese proceso. El valle no solo representa un espacio donde Dios puede probarnos, pero también representa un espacio donde Dios se revela a nuestras vidas. Y mi hermano, hoy te digo, ciertamente el Señor tiene como promesa que estos huesos secos serán restaurados a una realidad diferente, pero el valle tiene un significado especial, porque a pesar de lo que pudiera implicar para ti, Dios está presente. Y Dios va a hacer lo que tiene que hacer para que tú puedas llegar a donde tienes que llegar y puedas ver la obra de Dios hecha en tu vida. Mi hermano, estamos en ese tiempo. Ciertamente habrá momentos peligrosos, habrá momentos donde haya torrentes devastadores, habrá valles quizá áridos en medio de todo. En el tiempo de Israel, muchos de estos valles que yo le mencionaba al principio tenían que ver también con guarida de ladrones, con destructores, depredadores. Todo eso nos encontramos en el valle. Si el Señor hablaba a través del profeta al pueblo para decirles que esos huesos habían quedado en el valle, precisamente por los procesos de poder llegar a la cumbre, de poder vivir bajo la expectativa de ser el pueblo de Dios, Dios ciertamente no iba a dejar que el valle los consumiera, sino que en ello había una profecía a cumplirse y que sería cumplida para la gloria de su nombre. Y voy a terminar con la parte 1, porque mi hermano, quiero que tú lleves en tu corazón y en tu espíritu que despertar hoy no es solo salir de un mal sueño. Despertar hoy es abrir tus ojos a la realidad de Jesús en tu vida. Despertar hoy es recordar que el valle en el que hoy estás posicionado no tiene dominio sobre ti. Despertar hoy es despertar al hecho de que en medio del valle en el que tú estés transitando, siempre habrá un manantial de Dios para restaurar tu ánimo. El valle al cual el Señor quiere que tú despiertes es el hecho de que no importa la dificultad que tú tengas, solo mira al horizonte, mira y contempla la grandeza de Dios en tu vida, porque lo que Dios quiere que hagas desde el valle no es solo contemplar la miseria de la batalla, pero que puedas levantar tus ojos y mirar hacia el horizonte y puedas ver que en medio de la batalla Dios siempre hace que los campos reverdezcan. Y Dios lo quiere hacer por ti. Despertar a un avivamiento es no quedarte enganchado con las experiencias, con las malas experiencias.
despertar hoy al avivamiento que Dios tiene para tu vida es darle la oportunidad de que entonces, después de que contemples el valle de Dios obrando a favor tuyo en formas distintas, puedas llegar a ese momento que si tú sientes que te has devastado de tal forma que, como esos huesos secos que Ezequiel anticipaba o veía en su visión, está tu alma y tu espíritu, no desfallezcas, porque Dios tiene una profecía que va a restaurar tu ánimo y va a levantarte mejor de lo que eras antes. No te quedes ahí. Tú hoy quizá llegaste aquí triste porque dices: Señor, esta vida es una miseria, estoy cansado de ella. Señor, lo que me ha tocado vivir en las últimas semanas es devastador, Señor. Es nefasto, no quisiera vivirlo más. Pero hoy Dios te dice: no te preocupes, hijo, levanta tu mirada. El mismo rey David lo aprendió y en claro dejó que la única forma de poder salir adelante en medio de sus dificultades era levantar sus ojos más allá de las montañas, porque más allá de las montañas estaba su socorro, estaba su ayuda. Y mi hermano, si tú quieres dar paso al avivamiento de Dios en tu vida, hoy necesitas despertar a la realidad de Dios. No sigas viviendo tu realidad. Si hay alternativa. Si alguien te dijo no hay alternativa, se acabó, lo que es y no hay más, no es cierto. No dejes que te engañen. Solo levanta tu mirada. Solo levanta tu mirada. Si estás cansado del camino y sediento de las cosas que han llegado a tu vida, solo bebe del agua que el Señor ha traído para ti. El libro de Juan nos dice que vengas y bebas de esta agua y no tendrás sed jamás. Es parte del principio profético al que el Señor nos quiere llevar. La restauración de los huesos se originó por la voz de mando del Padre, pero eso implicaba que cada elemento necesario para tu restauración estaría implícito. Si lo que tú necesitas para ser restaurado es agua, Dios la tiene. Si lo que tú necesitas para ser restaurado es alimento, Él es el pan de vida. Él es el agua que salta para vida. Lo que sea necesario para que tu ánimo sea restaurado y sigas avanzando hacia el cumplimiento de la profecía de Dios, Él la tiene para ti. La pregunta es: ¿estás dispuesto a levantar la mirada? ¿Estás dispuesto a ver no solo la calamidad del valle, pero la bondad de Dios en medio del valle? Porque si estás dispuesto, lo que viene enseguida es el cumplimiento de Dios para ti. No olvides lo que Dios te ha dicho. Yo sé que a muchos Dios les ha hablado. Es más, no digo muchos, digo todos. De una forma o de otra Dios les ha hablado. Y yo sé que ha traído a su corazón y a su ánimo y a su espíritu una voz que les permite seguir avanzando en su convicción, en su fe de Jesucristo. No dejes que el valle venga a sobreponerse sobre lo que Dios ha revelado a tu vida, sino levántate, abre tus ojos, despierta la realidad de Dios y sigue avanzando. Porque en el camino vas a encontrar muchas bondades, y cada bondad va a ser una nueva fuerza para que puedas llegar a la culminación, a la cima, y puedas ver la gloria de Dios. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde?